Alumnas y alumnos de primer grado de secundaria, soy Nadia Jiménez y es un placer estar con ustedes en una sesión más de la asignatura Formación Cívica y Ética en la estrategia Aprende en Casa. Es importante que continúen cuidando de su salud. No olviden que el uso correcto del cubrebocas, el lavado frecuente de manos y el mantener la sana distancia son acciones básicas para lograrlo. Es un gusto tener con nosotros a la maestra Guadalupe Alcántar Reyes para guiarnos en esta sesión. Muchas gracias, Nadia, por la presentación a esta sesión titulada Dialogar, Solucionar y más Derechos Ciudadanos, en la que continuaremos valorando el ser ciudadanas y ciudadanos en un gobierno democrático para involucrarnos en los procesos de toma de decisiones. En particular, analizaremos la importancia del respeto y el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Requerirán de su cuaderno de notas, su lápiz o bolígrafo y su libro de texto para hacer anotaciones y apuntar sus reflexiones, observaciones y dudas. Alumnas y alumnos con discapacidad visual, recuerden alistar su material, hojas Leyer, punzón y regleta. ¿Están listas y listos para aprender y recuperar sus saberes? ¡Comenzamos! Hace unos días, mi hija Naomi me comentó que estaba confundida y triste. ¿Les parece bien si escuchamos el motivo de su angustia? Camino a casa hay un río. Para mí es muy preciado y estoy molesta porque en las últimas semanas los colonos y visitantes han tirado una gran cantidad de basura en él. Los lugareños dicen que no pasa el carro de la basura y que no hay nada que hacer. Me da tristeza no poder hacer nada para evitar esta situación, porque todavía no soy ciudadana. Su hija está contrariada porque no es una ciudadana con derechos y por lo tanto no puede hacer nada para detener la destrucción del río. Sí, Nadia, así es. ¿Qué piensas? ¿Consideras que Naomi no puede hacer nada por mejorar la situación que tanto le angustia, ya que no es una ciudadana con derechos? Según yo, Naomi tiene razón porque no ha cumplido la mayoría de edad estipulada por la Constitución para ejercer la ciudadanía. ¿No es así? Les propongo a ti y a quienes nos ven que hagamos de esta incógnita un tema de investigación. ¿Qué tal si comenzamos por recordar qué significa ser ciudadana y ciudadano? Solicité a varias y varios de mis estudiantes que nos lo explicaran y que nos recordaran cuáles son los requisitos para obtener la ciudadanía en México, de acuerdo con lo estipulado en la Constitución Política. Veamos y escuchemos sus respuestas. La ciudadanía puede considerarse como una condición o facultad que adquieren los mexicanos para poder participar en la política de un país. En mi opinión, la ciudadanía es un estatus que se le da a una persona y le crea derechos políticos y sociales que le permiten participar en las diversas actividades políticas de un país determinado. La ciudadanía es la condición que se le otorga al ciudadano de ser miembro o pertenecer a un estado o nación. ¿Cuáles son los requisitos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para poder ser un ciudadano mexicano? Los requisitos son ser mexicano o mexicano, cumplir 18 años y tener un modo honesto de vivir. Según el artículo 34 constitucional, menciona que son considerados ciudadanos únicamente los hombres y mujeres que hayan cumplido 18 años de edad. Haber cumplido 18 años, tener un modo honesto de vivir y pagar el impuesto. Mis estudiantes nos recordaron que el término ciudadanía se aplica al conjunto de ciudadanas y ciudadanos de una nación, pero también nos dijeron que según el artículo 34 constitucional, los requisitos para ser ciudadana o ciudadano en México son dos: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Maestra Guadalupe, según lo anterior, Naomi no cumple con uno de los requisitos. No tiene 18 años cumplidos, por lo tanto, no es ciudadana todavía. Si tomamos en cuenta solo este factor, tienes razón, pero... Espere. Si la ciudadanía es una condición de cualquier persona que vive dentro de un territorio o país, como usted dijo, resulta entonces que Naomi sí es ciudadana. Sí, pero no. ¡Qué difícil es responder, maestra! Ten paciencia. El saber requiere de tiempo y de capacidad de análisis y síntesis de la información. Por ahora, estamos seguros de que Naomi es ciudadana porque forma parte del conjunto de ciudadanas de un país. México, sin embargo, no cumple con los requisitos del artículo 34.
Por consiguiente, no estamos seguros de que así lo sea. ¿Estamos de acuerdo todas y todos? De acuerdo. ¿Qué otras premisas podemos tomar en cuenta para resolver la incógnita? En su intervención, mis estudiantes comentaron que el término ciudadanía designa el estatus legal de una persona titular de derechos y obligaciones en un país. ¿Por qué no averiguamos más al respecto? Concuerdo con usted, maestra. Veamos y escuchemos la siguiente cápsula informativa. Ustedes en casa, anoten más pistas que nos lleven a responder si Naomi es titular de derechos y obligaciones y por lo tanto tiene ciudadanía. Se es ciudadano porque vives en una sociedad, tienes derechos y obligaciones y participas de manera civil para hacer valer esos derechos. La ciudadanía también representa la forma en la que vivimos, en la que nos comportamos en la sociedad, el respeto que tenemos hacia los demás, la posibilidad de comunicarnos y llegar a acuerdos en la familia, con los amigos y compañeros, el aprecio y reconocimiento a la cultura. En México, vivimos bajo un régimen democrático y la ciudadanía es una forma de vida. Pero no siempre ha sido así. Antes, la mayoría de las personas eran súbditos. Veamos. Los súbditos pertenecen a un tipo de gobierno monárquico. Los soberanos detentaban el poder y ellos eran responsables de sus propias acciones ante Dios, no ante el pueblo. Los súbditos tenían la obligación de obedecer a su gobernante y no contaban con derechos de participación. Con el paso del tiempo, surgen descontentos por el poder absoluto de los reyes y se sostiene que cuando el soberano viola la ley natural, que considera que las personas tienen derechos inherentes al ser humano, surgen en los súbditos el derecho de resistencia, es decir, de desobediencia ante los abusos del soberano. Entonces, la ley natural, que al principio tenía por destinatario solo a los soberanos, después se dirige también a los súbditos, a los que se les atribuyen derechos. Con la Revolución Francesa, se consolida la idea de que la población no es súbdita de los gobernantes, que los gobernantes están para servir a la población. ¿Qué pistas rescataron? Yo recuperé varias. La primera me permite afirmar que vamos por buen camino, pues nuestra deducción de que Naomi es ciudadana es correcta, porque forma parte del conjunto de ciudadanas y ciudadanos de una nación. La segunda es que Naomi también es titular de derechos y obligaciones. A mí me sorprendió que gracias a las luchas de los súbditos de ayer, hoy vivimos una ciudadanía democrática en la cual podemos detentar el poder y participar activamente en la toma de decisiones. Interesante la información que recuperaste respecto de nuestro ser democrático. Por lo que recuerdo, nuestros derechos democráticos están estipulados en la Constitución. Veamos y escuchemos qué nos dicen al respecto algunas de sus compañeras y compañeros. ¿Conocen los derechos que se adquieren cuando ya eres ciudadano? ¿Cuáles son? Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en las decisiones políticas del país. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones que prescriban las leyes. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. Supongo que al obtener la ciudadanía, ¿obtienes derechos? Sí. ¿Conoces cuáles son? El derecho al voto, participación en consultas populares, tomar parte en asuntos políticos del país y tomar las armas en el ejército. ¿Conoces las obligaciones que se adquieren cuando ya eres un ciudadano? ¿Cuáles? Las obligaciones más importantes son inscribirse en el catastro de la localidad manifestando las propiedades que se tienen, inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, formar parte de los cuerpos de reserva del ejército, votar, desempeñar cargos de elección popular, como el de presidente, diputado federal o local, senador, gobernador o integrar algún ayuntamiento, formar parte de las casillas donde se vota, actuar como jurado. ¿Y al adquirir derechos, también adquieres obligaciones? Sí. ¿Cuáles son las obligaciones que adquieres cuando ya eres ciudadano? Inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, enlistarse en el ejército, votar en las elecciones, desempeñar cargos y funciones electorales. ¿Conocen las obligaciones que se adquieren cuando ya eres un ciudadano? ¿Cuáles son?
votar y ser votado, desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, la organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional y los cargos de elección. Las y los adolescentes de los videos anteriores refirieron que los derechos y obligaciones ciudadanos están consignados en los artículos 35 y 36 de la Constitución, pero eso de seguro ustedes lo habrán recordado. También saben que, junto con el artículo 34, en los anteriores se enumeran las formas de participación en el ámbito público, pero ¿saben si esos derechos son los únicos que tenemos? Ahora que le escucho, vienen a mi memoria los derechos humanos, aquellos que son garantías, prerrogativas y facultades de las personas. Y mi recuerdo me lleva a una reflexión más. Si Naomi tiene derechos inherentes a su persona, ¿constituyen estos parte de su condición ciudadana? Comprobémoslo, continuemos averiguando, recurramos a una nueva cápsula informativa. ¿Listas y listos? Escuchemos y veamos. El principio de la democracia son los derechos humanos de las personas, que son garantizados por el Estado de Derecho y tiene la democracia como forma de gobierno. La ciudadanía no se da solo por vivir en un país democrático y haber cumplido la mayoría de edad que estipula la Constitución, sino por el reconocimiento al ciudadano como sujeto de derechos en la participación política. ¿Anotaron algunas ideas de su interés? Creo que hay varias que rescatar en esta cápsula. ¿Estás de acuerdo, Nadia? Sí, maestra. Yo empiezo con el rescate. Anoté las siguientes ideas porque considero que son importantes para nuestra investigación. El respeto a los derechos humanos es la base de la democracia. La garantía y el respeto a los derechos humanos es primordial cuando se vive en un Estado de Derecho. Vivir en una democracia nos da la posibilidad de tomar decisiones en el ámbito público e intervenir en los asuntos de la colectividad. Según estas ideas, maestra Guadalupe, Naomi tiene garantizado el respeto de sus derechos humanos, porque vive en un Estado de Derecho en el que las leyes y normas son la base de la convivencia y también tiene la posibilidad de tomar decisiones que favorezcan a todas y todos por vivir en una democracia. Todavía no podemos hacer de esas deducciones algo concluyente. Faltan otras condiciones por analizar, como las siguientes. Primero, debemos tomar en cuenta que, aunque el respeto a los derechos humanos es la base de la democracia, esto no se atribuye a una persona por el hecho de ser parte de un conjunto de ciudadanas y ciudadanos, sino por su condición de humanidad. Segundo, la ciudadanía puede darse por compartir una vida en común con un grupo o con una comunidad, además de que pertenece a una nación. Tercero, la ciudadanía reconoce a un sujeto de derechos con capacidad para intervenir en asuntos públicos, es decir, la colectividad. Maestra Guadalupe, ¿de verdad que responder si Naomi es o no ciudadana y saber si puede intervenir para salvar el río es todo un reto? Por ahora, puedo concluir que el concepto de ciudadanía, como muchos otros, tiene más de un solo significado y que los derechos ciudadanos se relacionan con la capacidad para deliberar, tomar decisiones, organizarse y realizar acciones que contribuyan al bienestar de la colectividad. Excelente, Nadia. Tus deducciones son acertadas y rescato 4 puntos de ellas para continuar con nuestro reto. Deliberar, toma de decisiones, organizarse, realizar acciones que contribuyan al bienestar de la colectividad. Te propongo seguir trabajando para comprender a qué se refiere cada uno de los 4 conceptos para finalizar nuestro análisis. Y dime, Nadia, ¿qué entiendes por deliberar? Para mí, deliberar es tener la capacidad de reflexionar acerca de una situación que exige elegir antes de tomar una decisión. Si estoy en lo correcto, Naomi es capaz de deliberar en asuntos de su entorno familiar y escolar, ya que tiene derecho a expresarse y opinar, a que se tomen en cuenta su opinión y a proponer alternativas de solución. De ser así,
puede expresar su descontento por lo que pasa en el río y tal vez proponer algunas alternativas de solución, pero siempre a su alcance. Estoy de acuerdo contigo. No agregaría nada a este aspecto. Sigamos avanzando en nuestro análisis y ahora en la toma de decisiones. Para mí es una acción que supone enfrentarse a la tarea de elegir una solución a una situación específica entre varias alternativas. Implica reflexionar y evaluar antes de elegir y, cuando es una toma de decisión en grupo, poner en común las ideas de todos. Hoy Naomi toma una decisión en la escuela, la casa, con sus amigos, pero se enfrentará a nuevos retos en la vida adulta para decidir asertivamente acerca de los asuntos públicos. Es muy probable que hasta ponga en práctica los aprendizajes de la asignatura Formación Cívica y Ética. Sí, aquellos que se relacionan con la comunicación asertiva para el logro de acuerdos y solución de problemas. ¿No crees? Puede ser. En cuanto a organizarse, si el significado es constituir grupos con el fin de lograr un objetivo. Quizás su hija maestra tenga en la actualidad posibilidades de organizarse o asociarse con otras personas para cuidar el medio ambiente. Maestra Guadalupe, creo que ya tenemos elementos suficientes para concluir si Naomi es o no una ciudadana. Pero antes de hacerlo, veamos y escuchemos las respuestas de sus estudiantes cuando les preguntó si podían contribuir en los asuntos de la sociedad y cómo lo harían. Eunice, ¿tú eres un ciudadano? No, todos los jóvenes menores de 18 años estamos excluidos de la ciudadanía. Pero, ¿puedes contribuir en los asuntos de la sociedad? El párrafo tercero del artículo 24 de la Constitución de la Ciudad de México refiere que la ley establecerá el derecho de las niñas y niños, adolescentes y personas jóvenes, como parte de su educación cívica, a participar en la observación electoral y en la toma de decisiones públicas que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social y comunitario. ¿Tú eres ciudadano? ¿Puedes contribuir en los asuntos de la sociedad? ¿Cómo lo harías? No, aún no soy ciudadana, pero puedo contribuir a la sociedad apoyando a las personas que sí lo son, ciudadanas, y puedo también ayudar resolviendo los conflictos a través del respeto y la comunicación. ¿Tú eres un ciudadano? ¿Puedes contribuir en los asuntos de la sociedad? ¿Cómo lo harías? Yo soy menor de edad, no tengo derechos ni obligaciones políticas, pero sí puedo contribuir a mejorar la sociedad en la que vivo, respetando los valores que me inculca mi familia y la escuela, como ser buen alumno, porque así aprovecho los recursos públicos y privados que se invierten en mi educación, respetar el medio ambiente, a los vecinos, compañeros y profesores, ayudar en las tareas de la casa, etc. Las respuestas anteriores nos llevan a concluir que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar en los asuntos de la sociedad y a ejercer su ciudadanía de manera activa en los entornos en los que se desenvuelven y con el alcance que esto conlleva. Entonces, las niñas, niños y adolescentes ejercen sus derechos ciudadanos al contribuir de alguna forma en los asuntos de carácter social. Así es. En cuanto a Naomi, le explicaré que es una ciudadana activa porque tiene derecho a expresarse y actuar en bien de los demás, aunque su participación sea aún limitada por ahora, porque todavía puede desarrollar más sus capacidades para intervenir en asuntos públicos. Tal vez se sienta mejor si expresa su descontento por el estado de contaminación del río a las autoridades, o si se organiza con un grupo de su escuela o colonia que tenga el mismo interés que ella por mejorar la condición del río. Poniendo en práctica sus capacidades de diálogo, escucha activa y llegar a consensos, entre otros. Es momento de recapitular los saberes trabajados en la sesión. Lo haremos mediante un video más, en el cual se relaciona la ciudadanía y sus dimensiones. Vean y escuchen con atención. La ciudadanía es el estatus que adquieren las personas de una comunidad y de la que son beneficiarias por igual, tanto en derechos como en obligaciones. Los derechos de los ciudadanos se han desarrollado históricamente en 3 dimensiones: civil, política y social.
Los derechos civiles corresponden a los mecanismos de protección, seguridad y autonomía de las personas frente al Estado, en tanto individuos capaces de tomar decisiones y reconocer sus intereses y preferencias. Algunos de ellos son las libertades de expresión, de asociación y de tránsito. Los derechos políticos se encargan de garantizar la participación ciudadana en asuntos públicos y la elección de gobernantes. Por ejemplo, formar parte de partidos políticos, votar y ser votado. Por su parte, los derechos sociales comprenden, además del ámbito social, los derechos económicos y culturales, como los derechos a la educación, salud, vivienda digna y trabajo, entre otros. Los gobiernos tienen la obligación de emprender políticas públicas que brinden calidad de vida a los ciudadanos, así como ofrecer oportunidades para que tengan una vida digna y en condición de igualdad. En realidad, no se ha logrado que todos tengan las mismas oportunidades. Aún hay importantes contrastes sociales, económicos y desigual participación política. Así, los derechos humanos y constitucionales, aceptados por muchos países, no aplican para todos, lo cual es evidente en América Latina. Estos derechos se mantienen pasivos ante la ley y son operados por el Estado, mientras que los derechos activos exigen la participación ciudadana en asuntos públicos como votar. Algunos derechos humanos se relacionan directamente con las condiciones que permiten satisfacer las necesidades básicas de las personas. Por tanto, se debe exigir a los gobiernos que los respeten y sancionen a quienes los incumplen o violan. Las tres dimensiones de los derechos tienen un nivel de satisfacción distinto en nuestro país. Los derechos civiles son los más claros desde el punto de vista legal, mientras que los derechos políticos son precarios en la práctica y dependen de ciertas condiciones, como ser ciudadano político, contar con la acreditación correspondiente, presentarse el día de las elecciones, dar seguimiento a las decisiones gubernamentales, etc. Por su parte, la aplicación de los derechos sociales depende de varios factores, por ejemplo, las decisiones políticas y administrativas. Por ello, se cuenta con programas sociales para que las personas en desventaja se vean más cerca de cubrir sus necesidades alimentarias, de salud y educación, y de vivienda digna, entre otros derechos. ¿Sabes qué se puede hacer para que los derechos humanos se ejerzan completamente? Si bien tenemos derechos, ¿qué hay con nuestras obligaciones? Consulten su libro de texto para ampliar la información y lograr no solo este aprendizaje esperado, sino para responder otras inquietudes que tengan acerca de los derechos de la ciudadanía. También les invitamos a hojear la Guía de Participación para Adolescentes, publicada por el Instituto Electoral de Chihuahua, disponible en... Es todo por ahora, pero continuaremos con nuestro aprendizaje en la próxima sesión de la estrategia Aprende en Casa. Por eso, no nos despedimos con un adiós, sino con un ¡hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.